La idea central de esta curaduría que hemos pensado es justamente la de crear unos espacios de diálogo, justamente como el que estamos viviendo ahora, y de discusión también y de reflexión que sean a la vez artísticos, con respecto a cine y a arte, pero también políticos, y que sobrepasen las fronteras nacionales y continentales, para darnos esta idea de ser como una comunidad en todo el mundo, reflexionando en temas similares, sintiendo injusticias similares y usando el cine como una herramienta para cambiar lo que vemos injusto en el mundo. Cuando hemos escrito el proyecto con Felipe de esta curaduría, que es organizada por la Fundación Cine Documental dirigida por Marta, nos gustaba imaginar esos muchos seres humanos en el mundo, artistas y cineastas, que tal vez no se conocen, como era el caso de Marta, Ken y Paul, pero que tienen un trabajo que si cruzamos puede enriquecer el debate político y artístico actual, contemporáneo muchísimo. Creemos que esta conversación va a ser muy valorosa para jóvenes cineastas, no solamente latinoamericanos, sino que europeos también. Nos gustaba también la idea, y creemos que es así, que las obras de Paul, Ken y Marta cumplen con algo que decía Paul Ricoeur, el filósofo francés, que hablaba de un arte que cumple una función política sin renunciar a su parte estética. Entonces, a buscar la poesía y la belleza también. Bueno, esa es un poco la razón por qué tenemos a ustedes tres reunidos y reunidas. Y Y también marcarnos en la memoria, que algo que une a estas tres personas es la memoria. En sus películas es notable que ellos desde el presente hacen memoria del pasado y desde el presente dejan una memoria para el futuro con el fin de buscar una sociedad más igualitaria. Y estamos totalmente seguros que cuando esta sociedad se logre, que porque algún día se va a lograr después de tanta lucha, sus películas van a ser recordadas de esta sociedad en la que alguna vez vivió la humanidad y en la que no queremos volver a vivir. Correcto, correcto, correcto. Sí, señor, estamos totalmente de acuerdo. muy bien. También tenemos el honor, no solo tenerlos a ustedes tres, Marta, Paul y Ken, tenemos el honor de ser acompañadas y acompañados por un gran poeta y crítico de cine y escritor colombiano que escribió un libro sobre Marta también, que nos encantó, que es Hugo Chaparro, quien va a ser justamente nuestro guía en la conversación de hoy. Confiamos ciegamente en él, ha trabajado de una forma muy sensible, como él es, un ser humano muy sensible que se entrega a los proyectos, entonces somos muy felices de tener ese momento compartido con él también. Y entonces creo que ahora es el momento de dejar la palabra a Hugo para que esta conversación histórica a la que estamos muy excitados de participar empiece. Bueno, Sara, de acuerdo, está muy bonito. Los felicito. Ok, gracias Sara, gracias Felipe por ser los autores de este proyecto que reúne tantos talentos alrededor de una mirada política sobre el mundo. Por supuesto, Marta, Ken, Paul, muchas gracias por aceptar la invitación a este encuentro, sobre todo por películas tan memorables como Chircales, Nuestra voz de tierra, Memoria y futuro de Marta, y por clásicos del cine contemporáneo como Cass, como Poor Cow o como Sorry We Miss You. Para mí son un testimonio para comprender con más y mejores argumentos el mundo en el que vivimos. Pero para empezar la charla, yo quisiera recordarle a nuestra audiencia que Marta Rodríguez y Ken Loach nacieron en la década de los años 30 del siglo pasado y estrenaron sus primeras películas ambos en los años 60. Y tienen en común el oficio cinematográfico como una herramienta política que hace de la cámara un testigo de las miserias de nuestra civilización.
Sin duda, desde su primer documental, Marta Rodríguez con Chircales, hasta un documental realizado en los años 80 titulado Nacer de Nuevo, trabajó con su compañero Jorge Silva, así como Mr. Roach ha trabajado desde Careless Song, estrenada en 1996, con Paul Laverty, que nació en Calcuta en 1957. Es hijo de una madre irlandesa y de un padre escocés. Un guionista que narra las historias filmadas por Mr. Roach con solidaridad y compasión, para que los espectadores nos acerquemos a la intimidad de un mundo difícil en el que, sin embargo, sus personajes nunca pierden la esperanza. Con ellos hablaremos sobre la manera como el cine o su cine, así como es un retrato elocuente de las tensiones entre el poder y sus víctimas, también puede transformar la vida de sus comunidades y el punto de vista del público sobre un mundo en crisis. Así que quisiera empezar preguntándole a Marta, bueno, ha pasado mucho tiempo desde la realización de tu primer documental Chircales, exactamente 56 años han pasado. Yo quisiera saber, para que le cuentes a nuestra audiencia, a Paul y a Ken, ¿cómo eran las condiciones de producción en los años 60 cuando hacer una película en Colombia era prácticamente un acto heroico? Hugo Chaparro, mucho gusto de reencontrarnos. El asunto es que en ese momento no había nada. Tú no habías nacido. Tú eres más jovencito. No había nada, Hugo, cero. Cero, 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 es decir, mucho. O sea que había que ser toderos, que nos pusieron ese nombre, que nos tocaban todos los oficios, productor, cineasta, realizador y montajista y toditico. Entonces empecé por, bueno, yo fui a los Chircales porque un sacerdote muy famoso y conocido, Camilo Torres, me llevó allá a trabajar con la comunidad en un movimiento universitario llamado MUNIPROC, que yo había entrado a la universidad a estudiar sociología y mi maestro era Camilo Torres, sacerdote muy conocido. Llegué a los Chircales y pues no tenía prácticamente cero. Llegó Jorge Silva, mi esposo, que ya había hecho un documental, Los días de papel, sobre su infancia de pobreza. Entonces nos unimos con don Jorge y nos levantamos una cámara con la televisión, que me dio una cámara Boles bien sufrida y me dio laboratorios en blanco y negro. Y arrancamos y fueron 5 años. 5 años porque no había producción, no había, mejor dicho, había que ser creativos y nos tocó inventar todo. A ustedes les tocaba hacer todo, absolutamente todo. Éramos toderos, como nos llamaban, los toderos. Editábamos, filmábamos, investigábamos y toditico, productores también. Y por eso duraron prácticamente 6, 7 años haciendo el documental. Tutafe, completamente. Sí, señor. Gracias, Marta. Mr. Roach, cuando se estrenó Cathy Come Home en 1966, su historia sobre una familia destrozada por la pobreza, por el desempleo, por el desahucio de su hogar, originó la creación de una institución de acogida para los indigentes. ¿Podría contarnos cómo sucedió esto? Yes. Well, Hugo, my experience was the opposite of Martha's. And it's lovely to see you, Martha, and I'm really privileged to be having a talk with you. I was working for television for the BBC. We were, what was extraordinary about that moment is that two things coincided. First of all, there was a move to make drama that was contemporary and not simply
an echo of traditional theatre. It was the time of the French New Wave, the handheld camera, and we were very inspired by that and wanted to make a cinema that was on the streets. So that movement was happening, and an awareness that the working class was a suitable subject for cinema or for drama. Until then, it was very traditional. It was middle-class characters, and the working class were the comedians or the victims. At the same time, the method of making television was very static. It was big electronic cameras in a studio looking into theatre sets, like the theatre. And the medium itself could not work in the way we needed it to, which was a lightweight camera on the streets, creating drama in real life situations. Now, the BBC at that time was very unaware of the power of its own medium. Television was very new. It hadn't been dangerous. And the management was very different to how it is today. Today, the management in television, as in everywhere, micromanages every item of what is happening. In television now, there will be 10 executive producers, everyone having a point of view, everyone sending you emails. When we made Kathy Come Home, it wasn't like that at all. We made it on our own with a BBC budget, and we showed it to the head of drama the day before it was due to be shown to the country. And so that was an extraordinary good fortune. Sí, creo que sí. Extraordinary good fortune. And so it was the opposite of Martyrs, because we had to do it in 6 weeks. The whole thing from beginning to end was beginning to end was about 8 weeks. We had a few weeks to prepare, 3 weeks to shoot, which was luxury for us, 3 weeks to shoot, and it was 80 minutes long, and then a few weeks to put it together. So it was fast, and it looks it. It's a very crude film, but it's so that's the story. But the I guess what was the effect really was that it did become a national story in the newspapers, because people were horrified and surprised that a family could be broken because they had no home. And at the time we made it, children were taken from their parents because they didn't have a safe place to live. Mm-hmm. And it had a small effect on that, not a great deal, a small effect on that. But interestingly, and I think this relates to the rest of our conversation, homelessness now is worse than it was when we made the film. So this is a very salutary thing to remember, is that films are not so powerful as we would like to think. You know. Bueno, muchas gracias, Mr. Roach, porque el contraste entre las dos formas de producción, como fue el primer documental de Marta titulado Chircales y esta película Kathy Come Home, sí, sin duda, el mundo sigue siendo una evidencia de la forma como el ser humano suele atentar contra el ser humano, pero sin embargo el cine deja testimonios que agregan argumentos para comprender a ese ser humano tal vez, y la dificultad de la distribución de estas películas también es algo a considerar para que lleguen a su público. Por ejemplo, yo te quería preguntar, Marta, Chircales, después de estos 7 años, sin duda se convirtió en un clásico
un clásico que se mostró en muchos festivales del mundo, se mostró en lugares como Leipzig, Oberhausen, en Ciudad de México, en el Festival de Cartagena en Colombia, entre otros. Y esta presencia en festivales internacionales sirvió para la distribución de la película y para los siguientes proyectos que dirigiste con Jorge Silva, ¿o la dificultad siempre ha estado presente? No, mira, Hugo, desde que nos conocieron, la televisión alemana, sobre todo, la televisión alemana fue muy solidaria y entró a producir nuestras películas, porque después de Chircales viene Planas, el problema de los indígenas en Colombia que los exterminan, y el movimiento agrario. Y ahí entró Alemania porque Jorge fue un fotógrafo muy apreciado, entonces les gustaba mucho la fotografía y los contenidos, y la televisión alemana fue un gran apoyo porque Focine no existía. Focine apareció más tarde, mucho más tarde. Ajá. O sea, y también hay una cosa cuando yo entiendo un poquito el inglés, cuando él habla de la casa, como nos fue bien la familia Castañeda, protagonista del documental, logramos entre todos conseguir una casa para ellos. Ellos vivían en un rancho que no tenía ni agua ni ningún servicio, no conocían que era abrir una llave y que tuviera agüita, eso no existía allá. Por fin conseguimos un lotecito y metimos todo y consiguieron la casita. Eso fue un esfuerzo de la película. Sí. O sea, Marta, que quizás el cine no transforme al mundo en general por las condiciones miserables en las que vive este mundo también, pero sí transforma al público inmediato, por ejemplo, a los personajes, como pasó con la familia que protagoniza Chircales. Mucho, porque ya los niños podían ir a la escuela y no ser amasadores de barro y ladrilleros, y odiaban el barro, lo detestaban. Ya salimos del barro, era como liberarse de ser esclavos, más o menos. Gracias a la película. Gracias a la película. Ok. Mr. Loach, en 1969, con el productor Tony Garnett, ustedes fundan una compañía que se llama Kestrel Films, que tuvo además un éxito notable con el que puede ser considerado su segundo largometraje, Kes, que se estrenó en 1969. ¿Era muy difícil en esa época el trabajo de un director independiente en el cine británico? Well, we wanted to make a cinema we didn't want to carry on making television. We wanted to make films in cinema. At the time, it was very difficult. It's always been difficult to make independent cinema, always, but it was possible. The first film that I directed that had well, I did one in 1966, which was more commercial. And then I did one in 1968, which we were happier with. And that was genuinely, that was a working class story, a story of a working class boy in a mining area, coal mining area, that called Kes. And the world thinks the boy is hopeless, he's stupid, he's no good at school. But we see that he has a talent for training a kestrel, a hawk. Mm-hmm. And while the bird flies freely, the boy is trapped in social, political, economic circumstances. And that was cheap. It was not expensive, but it was difficult to raise the money. And the money came from via another director who had had a success for a big American company, United Artists. He was sympathetic to the film, to our film, and because he had made a lot of money for United Artists, they agreed that he could make the film, that we could make the film.
So we made it. But I think the interesting thing that, I mean, this is the situation for independent films. It was much worse. It got worse in the 1970s, where there were crude comedies and not much else. In the 1980s, it was even worse. And we've been able to keep going because of our European connections. France helps us fund the films. France has been central. And Spain, Italy, Belgium, Japan, extraordinary, and a number of films. But I think, to me, the most interesting thing is how do we reflect and communicate the struggles of working class people? How do we present their stories so that they generate a kind of militancy and anger and a kind of understanding, if that's not too arrogant to say, but who see their situation more clearly. And if they see it more clearly, then they have the strength to resist. And I think it's one of the central questions that Paul and I have consistently struggled with. So I think I would love to hear Marta's view on that. But one thing I should say is that Paul is not my screenwriter. I am Paul's director. And the difference is really important. Even if I'm lucky, this is a relationship of equals. But Paul, the writer, starts with a blank sheet of paper, and I start with Paul's writing. Now that gives me a huge advantage. So it's very important that, you know, this is a partnership of equals, but one has no more. Well, I'm very lucky to have that partnership. Felicitaciones por esa relación profesional. Con relación a esto que acaba de responder Mr. Loach, yo te quería preguntar, Marta, que lo que sucedió con Chircales es un fenómeno muy especial en el cine colombiano, por la manera como este documental transformó la vida de sus personajes. Pero tú has trabajado también con las comunidades indígenas en unas situaciones en las que has registrado persecuciones, matanzas, guerras, los conflictos entre el Estado y los indígenas, y sin duda yo definiría tu cine como un arte totalmente solidario con las comunidades que se ven representadas en tus películas, pero quisiera saber si así como la experiencia de Chircales mejoró la vida de la familia Castañeda, ¿qué otros efectos han tenido tus películas, por ejemplo, en las comunidades indígenas en Colombia? Muy extenso, Hugo, porque primero ellos cuando llegamos al Cauca era más o menos años como él dice 66. Yo en el 66 empecé Chircales y en el 73 llegué al Cauca. Y en el Cauca estaban en plena recuperación de tierra porque ellos no sabían que era una cámara de fotos ni nada, porque ellos eran siervos de la tierra. Siervos, completamente. O sea que al llegar nosotros y grabar imágenes, para ellos fue un descubrimiento y empezaron a identificarse con su imagen, porque en las haciendas que se recuperaron había luz eléctrica y de noche con Jorge les pasábamos lo que filmábamos y ahí empezaron ellos a reconocerse como sujetos de imágenes. Y eso fue lo que dio origen más tarde cuando la UNESCO me patrocinó un taller para aprender video y con 40 indígenas, con Iván Sanginés de Bolivia y un ecuatoriano indígena él, dimos un taller con 40 alumnos y ahí ellos cogieron ya el sistema de producción
con el video, porque el video era más fácil, el cine es muy complejo. Entonces empezaron a filmar y ya actualmente tienen documentales que han realizado y que han ido a festivales y conocidos. Ya ellos tienen un sistema de producción, todo en lo que es el VH y todo lo que es video, y ya tienen producciones de ellos actualmente. Y algo que es, me parece que es maravilloso de ese proceso es un cambio en la forma del tratamiento de la imagen de los indígenas, porque durante tanto tiempo fueron filmados por los otros y gracias al proceso en el que tú has trabajado tan intensamente, ellos filman sus propias imágenes y no son los otros los que vienen a filmarlos. Sí, tuta fe. Y el asunto es que, por ejemplo, como el video es tan fácil para manejar y todo, hay gente que tiene sus cámaras listas porque hice un corto sobre una niña que muere porque la guerrilla lanzó armas peligrosas en la comunidad y mató a una niña de 11 años. Y lo grabó un indígena que tenía una cámara en ese momento. Y hacemos coproducciones. Ellos mandaron el material, aquí se editó y luego se filmó lo que ellos decían que hacía falta. Hicimos No hay dolor ajeno, en memoria de esta niña que murió, o lo que llaman ellos un tatuco, que son unos misiles que lanzan y no saben dónde caen, y las víctimas son los niños. Por eso mi último documental, La Sinfónica de los Andes, se lo dedico a los niños que mueren por la guerra en el Cauca, que nos está dejando víctimas todos los días, no hay que olvidarlo. Están asesinando a todos los que luchan por el medio ambiente, por los derechos humanos, los están asesinando en el Cauca, en este momento. ¿No es cierto? Sí. Retomando lo que dice Marta, Mr. Roach, quería saber algo como es el efecto que tienen las películas. Ya hablamos en el mundo en general, el mundo sigue condenándose a sí mismo, pero hay público que sí se transforma. Un crítico definió la cinematografía de Ken Loach como una descripción del funcionamiento interno del capitalismo. Y relacionando esto con un proceso tan interesante como el que nos acaba de describir Marta, quería saber si el cine de Ken Loach y el que han hecho con Paul desde los años 90 no es también una forma de mostrar el lado oscuro de la historia oficial como una advertencia para el público que ve las películas. Yes, I think I'll just say a couple of words, but I think we should bring Paul in after this because, I mean, this is very much something that concerns us both. I think, I guess our aim is to clarify as far as we can the conflict of class interest that keeps some people poor and makes other people very rich, and to tell stories that are on the surface very simple. So if we find a story which is half a dozen people in a working class area, a fiction, but a fiction that is chosen very precisely, that if we can embody within that story the essential conflict at the heart of society, and we simply tell that story without making speeches about what we're saying, but simply tell the story of those people. Mm-hmm. If it works, it shines a light into the heart of society and says, this is a fundamental conflict that produces the poverty, that produces the conscious cruelty by the state, because the state is defending the interests of the ruling class. Mm. And the state is not neutral. The state is not there to see
fairness, and social justice. The state is there to impose an economic system, preserve an economic system, preserve the class hierarchy. And if it means that people are made hungry, so be it. If it means that people are left homeless, so be it. If it means people have to go to war and give away their lives, so be it. Because that defends the interests of the state, and that is the interest of the state equal the interest of the ruling class. Mm. And to try to find the simple stories that clarify that is, I suppose, what we've tried to do. But Paul should come in, because I can't, he will say it more eloquently than I do. Bueno, pues precisamente la siguiente pregunta la tenía preparada para Paul, porque bueno, la relación entre ustedes dos desde Carla's Song es algo no solo muy enriquecedor, sino que de mi parte y a nombre de todos los espectadores que hemos disfrutado tantísimas películas que han realizado juntos, es algo de agradecer cuando hay un nuevo estreno que tienen los créditos a Ken Loach y Paul Laverty. Y algo que me maravilló desde que conocí la historia de Paul Laverty, y ahora mucho más ahora que sé que es amigo de Roddy Doyle, es su largo viaje a través de su nacimiento en Calcuta, sus padres entre Irlanda y Escocia, cada uno de ellos, y que viaja a una edad tan temprana como los 23 años de edad a Nicaragua, es decir, hacia los años 80, a trabajar con una ONG en defensa de los derechos humanos. Paul, ¿de qué manera esa experiencia enriqueció tu actitud política, que es tan notable en las películas que has trabajado con Mr. Roach? Mil gracias para tus palabras, Hugo. Un gran placer estar con todo el mundo. I could listen to Ken and Martha all day talking about these incredible films and the struggles from beforehand. But just before I try and answer your question, Hugo, can I just say that last week was COP26 in Glasgow, and it was quite remarkable to see the world's powers come together. But reading one of Martha's wonderful interviews, I was reminded of a Glasgow street I passed just last week, and on it was the photograph of 611 Colombians. They had the name, their photograph, which was very, very touching, and the day they were murdered because they were defending their land or the environment. And it was really, can't tell you how touching it was that every single name had been remembered. So it was quite remarkable, to hear Marta talking about, her old documentaries when people in the indigenous community were murdered, and talking about it today. We've read of the protests in Colombia. We've heard of the death of Jorge Ordonez, I think his name was, who was murdered by the police. And what we see again and again and again is the absolute impunity of powerful people, powerful corporations, powerful politicians, and those that back them. And so it's kind of quite humbling to hear Ken talking about this and to hear Marta talking about this way back from the 60s. And so in a way, the struggle never really changes. And in fact, when I saw Chicales, that wonderful documentary, by Marta, it was strange because during the lockdown, I was rereading a wonderful book called The History of the English Working Class by E.P. Thompson, which is a treat to read, quite marvelous. And what it does, it tries to analyze power. It looks at workers' lives. And when I think of those first images of those children in Chicales, it reminds me of that book by E.P. Thompson, especially between 1790 and 1820,
when he was absolutely drawing a picture and giving voice to children working during the Industrial Revolution. And what you see again and again is that people do not matter. The circumstances change, the language change, the culture changes, but essentially what Ken has been talking about is exactly that. And I suppose when you mentioned what drew us to Nicaragua was the same struggle again. We saw a great dictatorship, Somoza, backed by the United States. We saw a humble and modest revolution, quite remarkable with only 3 million people. And we saw that systematically destroyed and torn apart by the United States because they did not want to see a successful revolution, which could probably infect Latin America. That's the way they talked about it. So I suppose we were drawn to that, like people of a generations before, they've gone to the Spanish Revolution. And what we saw was that dismantling, that vicious cruelty, the IMF, the World Bank, all the different corporations, the news, and it was all beautifully structured in a way that would absolutely destroy the revolution. And that's what we saw. And that was what was a real eye-opener when you're in your 20s. And so when I came back from Nicaragua, I had the great privilege of meeting up with Ken and talking to him about that. And we thought we would try and tell the story. But of course, the great irony of this now, Hugo, again, is to see, just how mankind works, how history works, and to see Daniel Ortega totally betray that revolution and try and disentangle how he now has come into power 4 times. The last election he has won again, great barbarity again, and people criticize Ortega and say, well, that's what typically happens. This is what happens when, someone in the left wing gains power, become dictators. And that is just so crude. I think we'll have to try and understand how one aberration has led to another. How did that aberration of the violence of 10 years during the revolution lead to this new dictator? And he is a dictator. There's no doubt about it at all. And to see that corruption. But what you see, and you probably being in Colombia, will know this more than anyone, just how violence breeds aberration and how it destroys the souls of people. So anyway, I've gone on far too long there, but your question about Nicaragua prompted these memories and this reflection. Sí, es un mundo que no es muy esperanzador, pero sin embargo, retomando estas ideas, yo quería preguntarle a Marta algo que le es muy sensible de su trabajo y que está presente en su cinematografía de una manera muy conmovedora. Y era algo que, Marta, tú recordarás que a Jorge Silva le interesaba mucho descubrir la poesía en las historias que ustedes filmaban. Historias de personas en mucha dificultad, con mucha persecución, alrededor de mucha violencia, pero ¿de qué manera, Marta, es posible descubrir esa faceta del ser humano, la poesía, cuando esa poesía está permanentemente amenazada? Pues uno ve que en circunstancias tan dolorosas la gente siempre tiene un nivel de creación. Por ejemplo, la primera comunión que ocurrió cuando hacíamos la película. Una niña que soñaba con un vestido blanco, caminar por el Chircal y decir, yo soy la reina por un día porque tengo este traje tan bonito, y toda la familia trabajando el doble para conseguir el dinero para comprar. Eso todo me enseñó que en cualquier circunstancia, por dolorosa, siempre hay algo de poesía. Siempre, Hugo. Siempre hay algo de poesía. Sí, porque lo que acabas de decir, Marta, le quiero retomar con Paul. Sí, de nuevo, es un mundo que es difícil, pero hay algo que, bueno, también me parece que es característico, sobre todo de la literatura irlandesa. Por ejemplo, ya que hemos hablado tanto de Roddy Doyle y de tantos compañeros de generación de él,
es que en las circunstancias más difíciles siempre hay humor, ¿no? Siempre hay una esperanza o hay mucho coraje para que el factor humano rescate de los problemas a a los personajes. Por ejemplo, como sucede en Sorry We Miss You, que el momento de las visitas a los clientes que hace el padre con la hija son unos momentos de gracia infinitos, hasta que alguien protesta en la compañía diciendo que está yendo con la hija, pero ah, eh, ¿tú crees que tus películas son historias que se pueden considerar, claro, alegatos políticos, pero también son alegatos poéticos, o son las dos cosas? Son las dos cosas, Su. Las dos cosas. Son las dos cosas, porque siempre en un momento de mucho dolor y todo, surge la creatividad con el duelo, con el dolor, con los rituales de duelo que tienen mucha poesía, ¿no es cierto? Sí. ¿Y tú qué opinas, Paul, de esta fusión entre el alegato poético y el alegato poético y el humor? Thanks, Hugo. Unfortunately, some of it cut out there, but I think I got the gist of the question. But this is something that's worked very naturally for right from the very beginning when I first started working with Ken. The first main character in the script I wrote was Carla's song, and was a bus driver in Glasgow. And I think anyone who's been around just working class people, workers, communities, no matter where it is, you will find people cracking a joke. There's a kind of and I think cracking a joke is also it's not just a way of surviving too, but it's, we see contradictions. It's a way of undermining power. Children do it with their parents. People in the street do it with the police, and I just think it's part of us. So I think when you see a film where there's just unremitting misery and there's no spark of humanity or no spark of mischief, that's not true to our experience. So in every single film, we've tried to have rounded characters, and rounded characters are ones, who see the world in their own particular, quirky way, and will take the piss. Tomar el pelo, se dice en español, no? And I think we saw this when we did a film, with day workers in Los Angeles. We saw it with our Irish colleagues in the films we made in Ireland. We've seen it with Glaswegian bus drivers. We saw it with the cleaners in Los Angeles and the campesinos in Nicaragua. I think it's very, very innate to all of us in every single culture. So to kind of miss that it'd be crazy to miss out on that richness. And in a story too, it can punctuate the drama and the pain, and it can just cheer you up enormously. And it's part of storytelling. You listen to old stories, they're punctuated. It's not all in the same mood or the same tone. And that's something that, we've always just felt very, very comfortable with when we've talked about things. Y además que tienen un tratamiento documental, muchas de las películas. Hay algo muy bello por ejemplo, en Kes, para regresar a esta película, cuando la cámara se detiene en los rostros de los ciudadanos comunes y corrientes que están tomando una cerveza, pasando un buen momento, bailando, cómo se muestran las ciudades, es algo que siempre ha estado en un cine que se interesa por el ser humano, por decirlo así, detrás del espectáculo. Es decir, el ser humano sencillo, el ser humano simple, que tiene sus verdades que son también importantes narrarlas. ¿Qué opinas tú, Ken, de este aspecto de tu cinematografía? Well, as Paul said, it's the nuances of human behavior. Oh, I'm going to do my thing again. Sorry. Sorry. Right. It's the nuances of human behavior. It's everything that makes us human is what's attractive and interesting, and
touching. And I think this is what I dislike so much in Stalinist art, is that people are presented as heroic, you know, with and it's the human comedy and the human frailties and the human contradictions that are the truth. But there's something else that I think that is also true, in that, I mean, we obviously have shown situations that are very tough, but people always resist. You know, people always resist. And when I went to Nicaragua, you know, following Paul's experiences there, and we worked there, it was the campesinos who would not give way, whose strength was remarkable, but they were also smiling. You know, they also made us laugh. And that combination of resistance and humor is the truth. You know, the biggest industrial struggle we've had in my lifetime really was the great strike of coal miners in 1984. And it was a massive strike. It lasted over a year. And it was the pivotal moment when neoliberalism was established as the dominant economic system. It was the battle between the organized working class and capital. And I did a little documentary about it. It's all I was able to do, all I could find the money to do. But it was the creative spirit, the comedy, the jokes, the cartoons, the poetry that was written, the songs that were written, and it was an outburst of creativity alongside a massive struggle. And of course, the other thing that it clarified was that the heart of the defeat, and it was a defeat for the miners, the defeat was brought about by the treachery of the right-wing workers' movement. What was supposed to be the political party of Labour and the leadership of the trade unions, the other trade unions, they all colluded with Margaret Thatcher, who was the government, to defeat the miners. They actually preferred the right-wing neoliberals to win rather than the organized working class. And that's the fault line in the struggle that we've had over throughout workers' struggles, is that those who present themselves as the leaders have consciously betrayed the interests of the working class. And I don't know if this is something that Martha relates to, because to me it's central, because the organized working class could do anything. We could win. We could win. Why don't we win? Because the leadership always bends it into a cul-de-sac. And that's the fault line that's run through our politics. And of course, it isn't discussed in the mass media, because the mass media relies on this treachery. So to us, I think it's a central point. Sí. Marta, tus documentales le han dado imagen a los que no suelen tenerla en los grandes medios de comunicación, sobre todo cuando hay unas grandes tragedias que explican de qué manera el Estado puede estar comprometido con esas tragedias y con la guerra. Yo quiero preguntarte primero, pues, ¿qué decide tu interés por filmar un documental?
Y esto lo quiero relacionar con el gran interés que tú siempre has mostrado en tus películas desde Chircales por el mundo de los niños. Por ejemplo, relacionado con los niños, yo quisiera saber si tus documentales son una denuncia para mostrarle al espectador la fragilidad de los niños en medio de la guerra y por la forma, por decirlo así, como la estupidez de los adultos los maltrata y los vuelve víctimas de esa guerra. Una cosa, Hugo, quería aclararle a los amigos que después de que murió Jorge, aquí está Fernando, que me ha acompañado los últimos 20 años. Sí, Porque si sigo haciendo cine es porque la fundación, que está mi hijo Lucas, que es productor y también fotógrafo, y Fernando y Felipe, que está aquí presente, han sido el apoyo para que yo continúe, porque uno solo no sobrevive. Y tenemos un equipo muy consolidado. Ahora, los niños han sido una prioridad. El último documental que filmamos aquí con el vecino que está tomándose una deliciosa ensalada de frutas, Fernando, es de unos niños que mueren por la guerra, que son víctimas inocentes de la guerra del Cauca, porque lanzaron un explosivo desde la montaña, porque allá se acostumbra que la guerrilla lanza explosivos sobre la población civil. ¿Y quiénes son las víctimas? Los niños. Y la última, la Sinfónica de los Andes, es la historia de 4 niños que mueren por los factores de la guerra. Es muy doloroso perder esta juventud, ¿no es cierto? sí, Entonces aquí estamos, sí, siempre está muy presente a la infancia. sí, afortunadamente porque así como tú hiciste, como hablamos antes, que los indígenas tomaran las cámaras en sus manos en vez de que los filmen los otros. También le has dado una presencia a los niños que suelen estar presentes en los medios de comunicaciones como cifras, simplemente de la guerra, pero no narran su mundo. Y tú te has interesado por narrar el mundo de esos niños, Mucho, ¿no? mucho, me he interesado mucho por los niños y como te digo, el último documental, La Sinfónica de los Andes, me puse a recoger niños que morían. Lo veía en la televisión todos los días. Murió tal niño, murió tal otro. Y era tan trágico y tan doloroso que recogí las historias y fuimos con el equipo de producción, que es Fernando, Felipe, mi persona. Estuvimos 2 meses, ¿no? Filmando las familias que habían perdido a sus hijos, que era supremamente doloroso. Las madres que expresaban su dolor de que su niña de 11 años, porque se asomó a la puerta de la vivienda, le cayó un explosivo y la mató, así, de frente. Entonces era realmente muy doloroso ver cómo el indígena, además de la pobreza, la marginalidad, encima le matan los hijos, ¿no es cierto? Claro. Sí. Paul, hay algo, hablando de nuevo sobre la guerra, como la describió Marta, en Carla Song Antonio, el compañero de Carla, tiene el rostro desfigurado por sus torturadores, ¿no? Que en la película se dice que le han rociado con ácido la cara y está desfigurado. Y cuando yo vi por primera vez la película fue un fragmento de la historia que me impactó mucho. Y ahora que tengo la oportunidad de estar hablando tanto con el director como con el guionista de la historia, quisiera saber si esa violencia a la que está sometido el personaje de Antonio, ¿no la pensaron ustedes como una manera simbólica de representar a los muertos y a los desfigurados de una guerra como la que sucedió en Nicaragua? Desde finales de los años 70 hasta principios de los 90. Thanks for your question, Hugo. No, we didn't mean it as any kind of metaphor. I mean, what happened was I was working for a human rights organization in Nicaragua, and we just felt it was very, very important to be truthful, especially something like that. And this happened to people, and it happened to people for a very particular reason, and that was to sow terror. The CIA trained the Contra, which were the forces of Somoza,
the counter-revolutionary forces. They were oftentimes very, very young soldiers, and I met many of them. And they were trained by the CIA to target the civilian population. And what was important was the notion of terror, because what they wanted to do was to separate any civilians from the revolutionary product. So like telecommunications workers, teachers, campesinos organized in cooperatives, those are the people targeted. So they weren't just executed, they were tortured. And even now, as I speak to you, this is like from over, nearly 35 years ago, 40 years ago, I can still remember some of the stories and some of the people who were tortured. I remember talking to their parents. One young woman who was tortured, she heard the Contra torture their daughter, and she was horribly mutilated the next day. They could have shot her, but the terror served a purpose. It was to destroy the fabric of the revolution. And I think that's what we have to ask about violence is, what is the purpose of it? What is the purpose of it? And it was systematic, and it was brutal. It was to terrify people and to say this revolution will not work. And how many times have we seen that around the world? And you could look at Palestine right through to Colombia, where you terrify people, where there's brutality, where you say you will pay the price if you try to challenge power. And so going back to your question, it was based on a real case, and trying to understand that real case, I think just asks lots and lots of questions about how power politics work and how the world is divided up. Marta, tu cine ha sido en realidad, aparte de una lección visual, cinematográfica, por supuesto, entre uno de los aspectos más notables que tiene tu cine es la construcción de una construcción de esa memoria desde los años 60 hasta el momento. Tan afortunado con ese equipo de trabajo que te acompaña hasta hoy en día y en el que sigues trabajando con una intensidad y una vitalidad viviables, tanto como la vitalidad de Mr. Loach, admirable, y que agradecemos los espectadores. Y hablando de esa visión que hay presente tanto en ambos, porque por ejemplo en el cine de Mr. Roach es muy interesante que uno descubre a los jóvenes como protagonistas de sus películas. Por ejemplo, bueno, recuerdo por supuesto a Kes, que es un adolescente, pero también me acuerdo mucho de una forma muy conmovedora de Janice, que es la hija que sufre por la incomprensión de sus padres en una película de los años 70 que se llama Family Life, que es también otra denuncia de las relaciones difíciles entre los padres y sus hijos. Pero regresando a ti, Marta, ¿cómo crees tú que será visto tu cine en el futuro cuando te has interesado desde tu primera película en dejar una memoria de Colombia a través de tus películas? Pues hasta el presente, porque he sido profesora en varias universidades, la Nacional, la Tadeo. La juventud acoge este cine como una escuela para ellos, porque encuentran que hay cineastas que no la jugamos toda, como decíamos. No la jugamos a mí me hicieron un atentado a bala con Chircales y yo digo fue mi bautizo porque aquí hay mucha represión, mucha. Entonces tiene uno que trabajar como atento a que de pronto le cae el enemigo y cae por la espalda, nunca avisa. O sea que moverse en ese mundo es difícil. Pero yo trabajo muy coordinada con los indígenas, nunca voy sola al territorio, siempre hay un guía que nos conduce y indígena propio. Y así hace poco estuvimos haciendo la última película 2 meses y recién se había firmado el pacto de paz con la guerrilla. Entonces había un ambiente optimista, la gente estaba volviendo a los territorios y logramos 2 meses trabajar en supuesta paz, porque nunca sabes. Pero uno tiene muchas medidas de protección, muchas.
no ir solo, llevar un indígena como guía, estar siempre protegido por la comunidad en la cual trabajas. Pero hay algo asombroso que a pesar del riesgo, tú sigues dándole voces a los que no la tienen a través de tus películas, asumiendo el peligro también, ¿no? Sí, sí, uno lo asume. Y el miedo es un factor. Aquí se le puede preguntar a Fernando cuando nos tocó el Urabá. El Urabá era el auge del paramilitarismo. Y ahí la vimos cortica, pero cortica. Porque esos tipos no distinguen mujer, niño ni nada. Son supremamente violentos y estuvimos 6 años testimoniando la población afro, que también trabajo con afros, desplazada por la guerra en el Urabá antioqueño, que fue una guerra prolongada. ¿Por qué se llenó Bogotá de desplazados? Porque venían todos de la región del Urabá donde mandaba el paramilitarismo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, niño, ahí sí nos la vimos, pero cortica, cortica, como decimos nosotros. Sí. Bueno, pero aquí sigues y sigues trabajando con tu equipo, afortunadamente. Mi Dios bendito, sí. Sí, sí, señor. Bueno, y ya para terminar, les quiero preguntar tanto a Ken y a Paul, ¿cuál creen, así como le pregunté a Marta, que será el legado que dejarán sus películas como testigos del siglo XX y lo que llevamos de este siglo XXI? Contesten, chinos. Está preguntándole. ¿Van a contestar? I don't know if we would really talk in those terms, really, Hugo. But can I just say, you know, just listening to Martha there, you know, what respect you must have for someone working under these conditions. I mean, it's just mind blowing, and I'm always nourished and touched and encouraged, you know, to hear, you know, such understated humility and courage, and it's absolutely remarkable, very, 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 very touching. And so an enormous thanks to her. And I think that's what you call a legacy, you know, when someone has the bravery, you know, to go into these communities and listen to people and find their stories. I mean, that is some legacy. And just, I mean, I'm after this, I'm going to watch every single one of her films and documentaries. But of the ones that I have seen, and the images that I've seen, you know, they're unforgettable because they're truthful. They're truthful to those moments, and you can smell it a mile off when it's truthful. That little child with the pick making those bricks, you know, that is the Industrial Revolution from 1790, or it could be, you know, today in India. You just see once again that massive exploitation. You see a real human being. You can imagine a family, and I think those are the stories that will continue to touch us. So, muchísimo respeto, que compañera. Y Ken, ya para concluir la sesión. Yes, I'd echo what Paul says to Martha and endorse it. It's there's a level of courage involved in making the films you've made, Martha, that we can work and we don't have to. We don't need that kind of bravery to make films. So absolute respect to you. And as Paul says, we shall have a Martha Festival, I think, next time we get together. Great pleasure to meet you. I think what again, it's too much to talk about a legacy, but I think what we've tried to do are just tell our stories, really, and try to say, try to chart the condition of the working class struggle, to show what our strengths are, to show the point I made earlier, which I think is really central, and that is the importance of having a political instrument where the leadership understands and represents the interests of the working class, because that hasn't happened. That has been the problem.
when in the struggle for, like, the civil war in Spain, for the Spanish Republic, for the Spanish Revolution, the two elements that have been the problems, so certainly for our struggle, the problems for over 100 years has been the problem of social democracy, where the leaders of the workers' union say, we can make capitalism work. And of course they can't, they perpetuate the class struggle. The Social Democrats, they are one false leadership. The other false leadership was Stalinism and the consequences of the victory of Stalin over Trotsky, and the distortion of the revolution in the October Revolution, and the consequences in Spain, where the Communist Party undermined the struggle of the revolutionary left, to the consequences in Latin America, in Cuba, for example, where because of the hostility from the States, Cuba was thrown towards the Soviet Union and the consequences for that. So those two false leaderships of what we've had to, what the workers' movement has suffered from, and to try to understand that, again, has been part of what we tried to do. But essentially, it is to tell simple stories that clarify the workers' struggle and say, this is not acceptable, but we have strength. You know, we have strength. And to identify that strength and what it can be, and to give confidence to resist, while celebrating the strengths and the comedy and the reality of working class life. I suppose that's what we've tried to do, and failed most of the time. But if 90 minutes you can score a couple of goals, that's will probably get us victory. Bueno, pues estoy seguro que yo puedo hablar a nombre de muchos espectadores, de mucho público que agradece tanto la cinematografía de Marta como la de Ken y Paul, porque hacen posible que gracias a sus películas el espectador tenga más argumentos para sobrevivir a las insolencias del poder y las comprenda para no sucumbir a ellas. Y de alguna manera yo quiero insistir en que estoy hablando de una forma muy privilegiada por haber tenido este encuentro con tres directores que admiro, que quiero, y es tres directores, dos directores y Paul, pero ya que Ken dice que él es el director de Paul, los agrupo a las tres como directores. Pero sin duda no creo equivocarme al decir que han construido un legado maravilloso, y para este presente y este espectador que les agradece mucho no solo que hayan aceptado la invitación, sino el enorme talento que tiene cada uno de ustedes, el enorme valor, el coraje para hacer estas películas. A nombre de todos esos espectadores que a los que estoy representando, les quiero dar unas gracias y un abrazo enormes, y que continuemos viendo sus películas con el privilegio que ellas nos brindan a nivel de lo que es ser un mejor ser humano en un mundo tan deshumanizado como el de hoy en día. Muchas gracias y un abrazo para todos. Bravo, Hugo, estuvo precioso, muy lindo. Okay, thank you. Muy importante. Mil gracias, Hugo, y equipo, y Sara, y Felipe, y todo el equipo. Mil gracias. Y Sally también para traducir para nosotros. Mil gracias. A Sara, que también ayudó muchísimo. Muchísimas gracias, Sara y Felipe. Gracias. Mi comentario es corto, voy a intentar hacerlo corto, pero también quiero agradecer los tres, porque tengo la sensación que sus películas nos ayudan a penetrar un poquito más la complejidad del mundo, ¿no? De esta conversación, lo que más me ha emocionado es que no hay una forma simple de describir lo que vivimos en nuestras sociedades, y de una forma el trabajo con películas puede ser una manera de dejar ver la complejidad del mundo, de la sociedad,
de un lado, un sistema es un sistema opresor y que oprime al ser humano de muchas formas. Como Hugo mencionaba, Family Life no solo son partidos políticos o el sistema económico quienes oprimen al ser humano, a veces los sistemas de opresión se sitúan dentro de la familia también como nudo central de la perpetración, ¿sí?, de este sistema. Entonces la complejidad de contra qué luchamos y cómo. Y de otro lado, esos seres humanos que en sus películas siempre tienen estos distintos puntos de vista, o sea, no solo son víctimas, sino también y siempre son también resistentes de formas diversas, ¿no? Resistentes políticos, pero también resistentes a través de la creatividad, de la religión, del ritual. Entonces, gracias por darnos la oportunidad de ver películas que nos muestren todo eso y nos lo dejen adentro, como quien decía, como una ganas al final de hacer algo, pues de actuar, también a veces con rabia, lo digo de verdad. La pregunta, que ese comentario fue muy largo, perdón, la pregunta es a la vez para Ken y Marta, de una forma un poquito distinta, para Ken y Paul y Marta. Si no lo he entendido mal, en 2014, Ken anunció que iba a dejar de hacer cine. Y para mí eso fue como, bueno, de verdad. Y después volvió a trabajar y con unas películas que para mí son increíbles. Entonces, ¿por qué Ken y Paul decidieron volver a trabajar en ese momento? ¿Cuál fue la energía que les impulsó a volver al trabajo? Y después tengo una pregunta para Marta también. Well, it was shocking, really, Sarah. It was abuse of a pensioner. I was looking forward to a quiet life, cutting the grass and going to a game of cricket. And I'm terrorized by this Scotsman. So no, well, really, I think there's, I think really, how can you say no? You know, I mean, because we're very privileged to be able to tell the stories we've described, and to make a connection with people in our country and in other countries as well, and to share our experiences, and just be a part of the public discourse, because the working class, by and large, is excluded from that. Or to be precise, the people who represent the interests of the working class are. The media will find many people who misrepresent the interests of the working class. But those who express their real interests, they are. So in a way, the privilege does give you a responsibility, I think, just to do what we can, really. There was a novel written in the many years ago by a socialist writer, and it had the title. The title was "No Home But the Struggle." And I think that
I think that's true, really. That once you've been touched by the need to struggle the best way you can, then you can't walk away. Except every morning until a cup of coffee, you think you can. But, thank God for a cup of coffee, and then we can fight. Colombian coffee. Particularly Colombian coffee. Colombian coffee. With all the Colombianito el cafecito. Mm. Paul, ¿tú quieres añadir algo? There's not much to add to that, but I should say he's far too modest to admit it. But I've never met someone with such kind of curiosity of what's still going on under the stones, and hay una palabra en español, cojones, para enfrentarlo. Entonces, tengo que hablar en español porque no se siente avergonzada, pero tiene un coraje este hombre. Sí, qué bien. Tiene un coraje que es de verdad es increíble. Entonces voy a decir eso en español para que no se entienda. Pero qué suerte trabajar, encontrar compañeros así. Si puede encontrar un equipo así, madre mía, qué suertudo, madre mía. Voy a dejarlo así. Sí, y esto es exactamente el puente que me sirve para la pregunta a Marta. Esta curiosidad al mundo contemporáneo, que es algo que es una característica tan central de Marta. Entonces, la pregunta para Marta es un poquito la misma, ¿no? Marta, ¿cuál es la energía? ¿Dónde encuentras la energía y la voluntad para seguir haciendo un cine que es tan difícil en todas sus etapas? ¿Y cuál es tu motivación por seguir siendo cineasta? Porque tienes ahora otros proyectos que están desarrollándose. ¿De dónde sacas este coraje y esta voluntad? Pues la saco de lo que he aprendido con los indígenas, la gente de los chircales, todos los que han sido mis compañeros en esta lucha por mostrar una realidad que en Colombia se esconde y que me han enseñado el coraje ellos, la resistencia, el coraje frente a la muerte, porque ellos tienen que afrontar la muerte aún de sus hijos. Entonces, yo he aprendido mucho. La Madre Coraje, me acuerdo la obra, ¿no es de Bertolt Brecht? Creo que sí. Sí. Donde ve uno el coraje de estas mujeres que les matan los hijos y no solo uno, sino varios. Y siguen luchando. Y siguen, como decimos, frenteando. Entonces son una escuela invalable y les tengo un amor infinito y tengo una relación muy linda con ellas. Porque como madres, yo perdí una hija, entonces entiendo lo que es perder un hijo y comparto con ellas mucho de sus crónicas de soledad, de perder los hijos. Y ha sido un aprendizaje muy hermoso, muy bello, ¿no es cierto? Para sacar coraje y decir, no solamente yo soy víctima de la violencia que ha sido crónica en Colombia, crónica, y lo sabe muy bien Hugo, crónica la violencia, sino muchas madres en Colombia han sufrido 4 veces más. O sea que ahí estamos, como decimos, frenteando. ¿Cierto, Hugo? Totalmente cierto, Marta. Sí. Justa fe. Bueno, estoy muy emocionada y esta conversación y escucharles ha sido un privilegio. Quiero agradecerles de verdad mucho por su tiempo, Marta, Paul, Hugo, Ken. Lo siento mucho también por los inconvenientes técnicos y espero que no haya sido demasiado estresante para ustedes y que hayan podido disfrutar. Quiero también agradecer a Emma de 16 Films
porque es la persona con la que hemos tenido contacto en ese tiempo de organización y es alguien que nos ha dado coraje también para seguir trabajando con esto y ha sido una compañera de trabajo increíble y aún hoy no esté. Me gustaría que Ken y Paul pasaran de verdad un abrazo muy grande. Y entonces, bueno, gracias. Vamos a, si está bien y nadie quiere añadir algo, podemos entonces cerrar esta conversación y les vamos contando lo que pasa. Deseamos a todos y todas que sigan trabajando y luchando, pues desde cualquier parte eso se puede hacer. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Thank you very much, Ken and Paul, for being there. Sally, thank you so much for your job, and just hope to see you soon. Yes. A big thank you, Sally. Thank you, Sally. Thank you very much. Yes, thank you all. Yes. Gracias. Ciao, Martha. Chao, que fue un honor conocerte y un aprendizaje y te admiramos mucho. Gran abrazo, Marta, gran abrazo. Chao, Marta. Chao, Ken. Chao, Paul. Gracias, Hugo. Gracias a Ole, todos. mi viejo amigo Hugo. Muy bien, Chao. mucha suerte. Gracias. Chao. Chao, Sara. I can never find a way of leaving. I'm always the last one because I can't operate the machine.